Mientras que preparaba el mensaje, While I was preparing the message, el Señor me ponía pues en el tiempo en que estamos the viviendo, Lord put me in the time that we're living in right la now. importancia que la iglesia tiene The que importance that the church estar alineada needs to be con aligned Dios with God y su and palabra. His Word. Estamos viviendo en We're tiempos living in times, cruciales, crucial times, caóticos. chaotic. Las señales se ven más que nunca The o signs que are so antes. clear, more so now than ever. ¿Cuántos han visto el cambio que hay en How este many have mundo? seen a change in this ¿Cuántos world? están viendo las How many are señales? seeing the signs? Pero la iglesia But está the aquí church todavía is still, y estamos aquí con propósito. and we're still here, and we're here with a No purpose. caminamos por la vista, We don't walk by sight, caminamos por we fe. walk by faith. Y Dios me traía la And God importancia brought to me the importance que la that iglesia the church, se le ha dado autoridad, He has given us authority, dominio, dominion, poder. power. No podemos estar We callados. can't be quiet. No podemos ir con lo que dice el mundo. We can't go with what the world says. Tenemos que ir por lo que dice la We have to go by palabra. what the Word ¿Y says. qué dice la And what palabra? does the Word say? Les he dado poder, I've given you les he power. dado autoridad, I've given you authority, no sobre los hombres, not only over men, pero sobre los espíritus inmundos. but over the filthy spirits. Y yo quiero invitarles I hoy want to invite you a que today me acompañen en el libro de that you San accompany Marcos, me el Evangelio según in the Marcos, in the book of capítulo Mark, 3, chapter 3. y vamos a leer el verso 13 al 15. We're going to read verses 13 to 15. Originalmente, Originally, este fue el pasaje que Dios me dio, this was the passage that God gave me. pero luego vi otro pasaje más But que después after, yo te mandé, I saw Evelyn, another passage that I sent to Sister porque Eileen, usted sabe que los because you know evangelios that the Gospels, se colaboran unos con los they otros, collaborate with each other según los escritores. according to the Scriptures. Y voy a pedir que nos pongamos en pie. So I'd like for you to stand, please. Vamos a honrar la palabra de We're going to Dios. honor the Word of God En su presencia, and His Él presence. está aquí. He's here, Y vamos a honrar su palabra. and we're going to honor His Word. Marcos 3, Mark 3, 13 al 15. 13 to 15. Dice así la palabra de The Dios. Word of God says here, Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Jesus went up to the mountainside and called to Him those He wanted, and they came to Him. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. He appointed 12 that they might be with Him and that they might send them out to preach, Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. and to have authority to drive out demons and to heal. Padre, te doy gracias por tu Father, palabra. I thank you for your word. Gracias porque tu palabra sale en esta mañana, Thank you Señor, that your word will go out this morning con autoridad, with authority, con poder, with power, para que en cada uno de nosotros so that en each esta one of us mañana in this morning, no salgamos de aquí that we not leave here como hemos entrado, as we've Señor, entered, Lord, pero salgamos de aquí, but that we leave Señor, here, Lord, equipados, equipped, preparados, prepared, empoderados empowered para poder hacer la obra to do the work por la cual nos has llamado. that you've called us to. Hoy, Señor, Today, Lord, tomamos autoridad we take authority sobre toda tiniebla, over every sobre darkness, toda distracción, over every y distraction, lo sometemos and we subject bajo it la sangre de Jesús. under the blood of Jesus. Rocía tu sangre sobre nosotros. Sprinkle your blood hoy. over us, Lord. Abre los ojos de nuestro Open our eyes entendimiento, and our que understanding, veamos a través de tus that we lentes see through your esta scripture, palabra, this word, tu palabra, your word, que contiene sabiduría, that has wisdom, que contiene poder that contains y power and autoridad. authority. La recibimos hoy, We Señor, receive it today, con Lord, acciones de gracia. with En el thanksgiving, nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Pueden tomar sus You can please take asientos. your seat. El tema de esta The mañana theme of es this morning is la autoridad del creyente the authority of the believer y su identidad. and his identity, his or her ¿Saben identity. ustedes que el Señor nos ha dado autoridad? Do you know that the Lord has given us authority? Se lo saben. Yes, you know. Nos ha dado autoridad. He's given us authority. Este pasaje que leemos en el Evangelio de San This Marcos, passage that we read in the Gospel of vemos Mark, que we Jesucristo, see that Jesus Christ, el Hijo de the Dios, Son of God, nuestro Salvador, our Savior, dijo que Él subió a un monte. it said that he went on to a En otro mountainside. pasaje del Another Evangelio, passage of the Gospel, hablaba que después que Él terminó de orar, it says that he finished praying,
él empezó a ir a escoger, a llamar quienes iban a ser sus And discípulos. he began to go and choose who would be his disciples. Aquí en San Marcos Here in dice, St. Mark it says, y vinieron a él y él estableció a 12 and they called to him and those he wanted, and they came to him. He para appointed que 12 estuvieran con él that they might be with him y para enviarlos a predicar. and that he might send them out to preach. Pero no solamente los llamó y And los he not envió only a called them predicar, and to send them to preach, pero la escritura but dice the scripture says que él les dio autoridad. that he gave them authority. ¿Para qué? For what? Para sanar To heal enfermedades. Sicknesses. ¿Y para qué? And also for what? Echar fuera And demonios. to also cast out demons. Luego en San After, Lucas in the book of Luke, vemos que se repite este we see pasaje that they repeat this con un passage poco más de detalle. with a little bit more detail. Capítulo 9 de San Lucas, In St. Luke, y el chapter verso 9, 1 y 2. and verse 11, Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre algunos demonios. sorry, this is verse 1. Gloria a Dios porque está prestando atención. Amen. So sorry, she read verse 1, which is when Jesus called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons. And she said, is it some demons? No, it's all demons. Yes. Les dio poder y autoridad sobre todos los Power and demonios authority to drive out all demons y para sanar and enfermedades. to cure diseases. Y los envió And he sent them a out predicar to el reino proclaim the de kingdom Dios of God y a sanar and to heal a los the enfermos. sick. La palabra The poder, word power, ustedes notan cómo en este take pasaje note that in this passage, dice que él les dio it says poder. that he gave him power. La palabra griega para The poder Greek word for power es exousia. is exousia, she Y said. esa palabra exousia And se, this word se exousia traduce como is translated autoridad to authority o poder. or power, Significa It el means derecho the right a to gobernar, govern, la libertad the freedom de elegir to choose, y el poder and the de power to influir. influence. Nunca debemos de We would vernos never be able to see, pequeñitos, como que no small. podemos hacer nada por alguna we should never see situación. ourselves small, that we can't do anything in whatever situation. Porque Dios Jesucristo nos Because dio Jesus Christ gave us poder power y autoridad, and authority, no sobre los hombres, not over men, sino sobre los but over demonios. demons. Porque lo que está rigiendo hoy en Because what we're día seeing today, son espíritus there's, malos they're bad spirits contra la palabra de Dios. against the word of God. Desde el gobierno The government, hasta aún en la iglesia from the vemos government, situaciones and even in the churches where we see these y queremos situations. saber qué está pasando. And we want to know what's happening. Es que el príncipe de los It aires says the prince of the air está rigiendo. is roaring, Pero is Dios nos governing. ha dado But God has given us un a nombre que name es sobre todo above all nombre, names, que en el nombre de that in the name of Jesús Jesus, nos ha dicho He has made us echaremos fuera that we can demonios. cast out demons. Estas señales Or these signs seguirán would a follow los que creen. for those who believe. ¿Cuántos creen? How many believe? ¿Cuántos creen? How many believe? Si tú If you crees, believe, todo es posible al que cree. everything is possible to those who Aleluya. believe. No Hallelujah. importa la It situación doesn't en matter que the nos situation encontramos. that you get into. El mundo está en guerra. The world is in Hay battle. una guerra There's a espiritual. spiritual Pero battle. Dios nos ha But dado God has given us armaduras. weapons. Nos ha dado He's given armas, us weapons, no de carne, not of flesh, no de hombre, not of man, pero son armas but they're espirituales. spiritual weapons. Y una de las armas And que one Él of the nos ha dado weapons that He's given us es el nombre. is the name. Es su nombre. It's His name. Su nombre que es sobre todo His name that's nombre. above all names. Su nombre que está His sobre los name gobiernos that's de over the este government mundo. of this world, Sobre todo principado. over Sobre toda principality, potestad. over every No hay otro wickedness. nombre que salva. There's no other No hay name that otro goes out. nombre que There's pueda no other libertar name al that can cautivo, set the captives free excepto el nombre de Jesús. except the name of Jesus. Ese nombre. That name. Y vamos a darle aplauso a ese nombre. We give an Démosle applause to that con name gozo, with joy, con fuerza, with strength, con gratitud. with gratitude. Que yo sé de dónde Él me sacó. I know where He's brought me Tú from. sabes de dónde Él You te know sacó. where He brought you Si no from. fuera por Él, If it wasn't for no Him, estuviéramos aquí we would hoy. not be here Y Él today. quiere
And I want to recordarnos remind you que Él nos ha dado poder that He's given us y power autoridad. and authority. Significa That means que tenemos el derecho we have the right de gobernar, to govern. de tomar dominio. to take dominion. Es que desde un principio It's a biblical principle. Él dio al hombre ¿qué? He gave us a name what? He Dominio gave us y dominion autoridad. and authority. Les dio la autoridad He gave you authority para gobernar to esta govern. creación. over creation. A pesar que el hombre falló a Dios, At the beginning, when men fell from vino el God, segundo Adán, we began the second Eden, Jesús, Jesus, nuestro Salvador, our Savior. y quitó del He took- enemigo Took the enemy, toda acusación que tenía contra every nosotros. accusation that the enemy had over Lo us. derrotó en la cruz del Calvario. He defeated him on the cross of Calvary. Aleluya. Hallelujah. Y nos dio a nosotros And he gave us la libertad, the freedom, el derecho the right de ser hechos hijos de Dios. to be made children of God. Hijos de Dios. Children of God. Somos hijos de Dios. We are children of God. Hallelujah. No somos bastardos. We're not bastards. Somos hijos de We are Dios. children of God. Comprados con la sangre de Jesús. And we are bought by the blood of Jesus. Bendito Dios. Blessed be the Él name of nos the ha Lord. dado derecho That He's given us y right autoridad and authority sobre las tinieblas. over Nos darkness. ha dado la libertad He's given us freedom de elegir to choose y el poder and the power de influir. to influence. Tú has elegido servirle. You've come to serve Him. Yo he elegido servirle. I've chosen to serve Him. Mira, esto no es para todo mundo, For all the world, solo para los hijos de Dios. it's only for the children of God, not for all the world. Hallelujah. Todos somos criaturas de Dios. We are all creatures of God. Pero ¿sabes qué? But you know what? No todos son hijos de Dios. Not all of us are sons or daughters of God. Criaturas de Dios. We were made by God. We're creatures of Creados God. por We were Dios. made by God. Pero cuando vienes a Jesús, But when you come to Jesus, Él dice que nos He dio says el derecho that He gives us the de right ser llamados to be called hijos de Dios. sons or daughters of God. Antes no éramos hijos de Dios. Before we were not children of Éramos hijos God. de Satanás. We were children of Satan, Vivíamos en tinieblas. living in darkness. Pero Dios te damos But God, gracias we give you que thanks envió a su Hijo that He Jesús sent His Son Jesus, para que todo aquel que cree so en all Él of those who believe in no se Him pierda. would not perish, No se pierda. would not perish, mas tenga vida eterna. but they have eternal life. Por eso ahora For us right now, somos I llamados pray hijos de Dios. that we are called children of Porque hemos God entregado nuestras vidas because a we Él. gave our lives to Y Him, Él es dueño, and He's owner, Señor Lord de nuestras vidas. of our lives. Él nos ha dado poder He's given delegado us ahora. Power right now, Poder legal. legal power, No sobre los hombres. not over men, Sobre las tinieblas. over darkness, Sobre los espíritus inmundos. over the filthy spirits. En contexto bíblico, The biblical context, la palabra que les di que significa the word that I gave you, exousia en the el word griego exousia in Greek, y dunamis, que es poder en el and griego dunamis, también, which is se refiere power, el poder, refers to the power, pero denotan diferentes But they're- aspectos del mismo. but in two different aspects of the Estamos same. hablando de poder y We're autoridad. going to talk about power and authority. La autoridad en el griego es exousia, Or the word exousia, que Greek, se, is authority. que se traduce como autoridad That's o translated derecho. to authority or right, Ajá. Y describe el poder de actuar, and it describes the power to act, especialmente especially el derecho a actuar de una manera en The right un to act. lugar determinado. in a determined place. Es que cuando ustedes han tenido many of que you dejar algún poder en las manos de alguien. How to leave some power in the Ya hands la of someone hermana, else. varios, ¿verdad? Various people, right? ¿Dónde se va a hacer ese poder? Where is that power going to go? ¿Alguien sabe dónde se anyone va know? para conseguir un poder? ¿Para qué necesitamos un poder para empezar? Where do we need the power to begin ¿Por with? qué tú tenías que hacer Why, algo escrito que why do le you have dé something poder a written alguien that would give power to someone else que pueda actuar that can act para ti? for you? Porque vas a estar ausente. Because you're going to be absent. Porque va a requerir de que por escrito Because you're going to want to do it in una writing, carta a legalmente legal letter firmada por ti. signed by you. Esta propiedad es mía, This property is pero yo le mine, estoy dando but I'm giving derecho right, legal legal right a esta to persona that person para actuar en mi nombre. to act in my name. Eso fue lo que Jesús hizo con That nosotros. is what Jesus did with us. Él
nos dio He gave us autoridad legal legal authority para actuar en su to nombre act in his name contra los principados, against the contra las principalities, potestades de las against the power of tinieblas. the darkness. Y él dijo en su And he said in palabra his word a sus to his discípulos que disciples nunca nos dejaría that he would never huérfanos, leave us as orphans, pero enviaría al Espíritu but he would send Santo, the Holy Spirit, el Consolador, the advocate, que nos va a guiar a toda that would verdad. guide us to all truth. ¿Cuántos saben que Jesús es la verdad? Él es How el many do you know camino, that la verdad Jesus y la vida. is the truth? He's a champion Él of truth and nunca nos life. va a guiar en He will mal, never guide us in bad siempre ways. nos va a guiar para el bien. He'll always guide us to good things. Nosotros somos sus representantes. We are his representatives. Qué bonito que Dios nos ha How beautiful confiado that God has trusted in us poder usar su nombre. to be able to use his name. Pero But necesitamos conocerle para usar we su need to nombre. know him to use his Tú no name. le vas a dar poder a alguien que tú no conoces. You're going to give power to someone who doesn't ¿Verdad know que you? sí? That's not right. That's not how you do it. Tus propiedades son muy valorosas. Your property is very valuable, right? Mira cómo lo cuidamos. Look at the way you take care Que of it. pensamos bien a quién le vamos a We're going dar to think really well about who we're going to give it to, the right, para que actúen por nosotros. so that they could act for us. Mira, no es algo muy a la ligera It's esto. not something that you do lightly. Tú tienes una propiedad You have a property, y tú no lo vas a dar a cualquiera persona and you're para not que going to give actúen it en tu to nombre. whatever person to act in your name. Pero aquí vemos a Jesús. But here we see Jesus. Aleluya. Hallelujah. Confía en nosotros. Trusting in us. Y sigue confiando en And he nosotros. continues trusting in Como us iglesia. as a church Actuar en su to nombre. act in his name. Cualquier situación que In tú whatever estés situation pasando, that you're going en tu through, matrimonio, in your marriage, en tu hogar, in your place, en tu home, trabajo. in your job. Muchos que no pudieron volver a trabajar Many porque who couldn't estaban work detenidos en su trabajo. because they were detained in their job, Gobierno federal cerrado. or the federal government Pero had los closed. hijos de Dios que But le the children of conocen God, those who know him y saben and who know de dónde viene su where they provisión. came, where their provision comes Su from, provisión no Their viene provision simplemente del gobierno, doesn't just come from the government, pero saben que su but they know, fuente but their es source, una fuente their source inagotable. that doesn't Él change. se llama It can, and Jesús. he's known as Jesus. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. No hay otro nombre There's no other name que salva. that No hay otro saves. There's nombre no other que name te pueda redimir. that can redeem you, No hay otro There's no nombre other name que te puede rescatar that del can hoyo donde save you estás, from where you are, excepto el nombre de Jesús. except the name of Jesus. Si escucharas hoy su voz, If dice you la hear palabra, his voice, no the word endurezca says, tu corazón, don't doubt that your heart, don't harden pero your heart. permita que Dios Allow that God, ahonde donde necesita ser ahondado en tu corazón. that he would inhabit where it needs to Que inhabit Él in your puede heart, empezar a trabajar that he en tu begin to corazón. work in your heart, Porque hay áreas en tu because there are corazón areas in your heart que estás lidiando, that are hardened, estás batallando, that you're estás battling, buscando you're respuestas, seeking estás answers, buscando respuestas a veces en los you're, lugares you're seeking equivocados. answers in the wrong Pero places. si hoy estás But escuchando este today, if you're mensaje, hearing this message, Dios te está recordando. God is reminding Yo you, soy el camino. I am the way, Yo soy la verdad. I am the truth, Y yo soy la vida. and I am the life. Sin mí nadie puede ir al Padre. Without me, nobody else Hay can que ir a go. través del Hijo. You have to go through the El Hijo Son. te ha dado autoridad The Son y has given you poder authority and sobre power las tinieblas. over the darkness, No sobre los humanos, not over humans, pero sobre las tinieblas. but over the darkness. Espíritus inmundos. Filthy A spirits. veces queremos saber por qué las personas están Maybe sometimes funcionando we o want to know actúan de la why manera que people actúan. are acting or functioning in the way they Que are. no puedes esperar que actúan mejor, We were waiting for them to act better, porque no conocen a Dios. but they don't know God. Están funcionando bajo la naturaleza They're functioning pecaminosa. under the sinful nature. Pero cuando tú y yo venimos a But when you Cristo, and I come to Christ, Jesús nos ha dado Jesus dominio has given y us dominion autoridad and authority sobre el pecado. over the sin. El Espíritu Santo The no Holy va a Spirit will not permitir allow que estés pecando. for you to sin. Te va a alar la oreja. He'll pull your ear. Va a traer convicción. He'll a tu bring corazón, conviction in your heart Porque Dios es un Dios santo. because God is a holy God. Y Él espera que sus hijos And he waits on it for his le children adoran en espíritu would y en worship him verdad. in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Este es templo del This Espíritu temple of the Santo. Holy Tu Spirit. cuerpo es Your el body templo del is the Espíritu temple of the Santo. Holy Spirit. Y el Espíritu And Santo the Holy mora en Spirit ti. dwells in you. El Espíritu The Santo Holy quiere Spirit usar tu wants to vida, use your life. no para que te sientes Not glorificado, for you to be porque spirit el único que va a glorified. ser Because the glorificado only one who will be aquí glorified es here Jesucristo. is Jesus Christ. Aleluya.
Hallelujah. Simplemente somos vasos We're en sus just manos. bases in his hands. Somos canales. We're fleshly. Donde No, Dios- we're channels. Canales que Dios quiere Channels usar para llegar God donde wants está us to use la us necesidad So where there's y need hacer efectivo and to be el effective, nombre que es sobre todo the nombre. name above all names, El nombre que tú The y yo estamos name that you representando. are El representing, nombre the que le ha name dado la confianza de that que gave you podamos the usarlo. confidence that we could use it. Los demonios conocen ese nombre. The demons know this name. Si ellos conocen ese nombre See, if they y know this saben name, el poder They que hay en know ese the nombre power in that name. y And they saben know la autoridad the authority delegada que delegated Dios ha dado a sus that God has hijos. given to his children. Pero sus hijos saben, But his children, do they know? conocen, Do they know? conoces la autoridad que Dios Do te you ha know dado. the authority that God has given you? ¿Entiendes lo que Dios ha Do you delegado a understand nosotros what como God sus has hijos? delegated to us as his children? Sin la naturaleza de It's Dios the nature of God en nosotros, in us. no podemos actuar Without the nature of o God in us, ejercitar we cannot dominio act y autoridad or exercise sobre el dominion mundo de las tinieblas. over authority over the darkness of Es the más, world. tenemos que conocer a Dios primero. We have to know God first. Tenemos que empezar, cuando tú encuentras, We have to begin. una nueva persona que nunca has visto en When tu you vida, encounter a person that you've never met in your life, empiezas a establecer una conversación. you begin with a conversation. Y lo primero que tú And the preguntas, first thing you ask, ¿qué tú preguntas primero? what's your first question? ¿Cómo te llamas? What's your name? Oh, me llamo so and so. My and name so. is so and so. Y la tuya, y responde de And regreso, ¿verdad? you act and you respond, right? Pero eso no quiere decir que conoces a la persona. But it doesn't mean you know the person. Ahora nada más No. conoces su nombre. Now you know their name. No puedes decir, yo But you conozco a can't esa say, persona. I know that Oh, person. sí, he visto a esa persona. Yes, I've seen that Pero le person. conoces. But do you know them? No solamente su No, nombre. I just know them. I just met them. Pero empiezas a conversar más con esa But you persona. begin to have more conversations with that person. Empiezas a establecer una amistad de You repente. begin to, suddenly have a friendship. Vamos a ponerlo un poquito más allá. We're going to, keep going. ¿Cuántos son casados aquí? How many are married here? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? How many marriages are here? Gloria a Dios por Glory los to God matrimonios que for the están aquí. marriages that are here. Yo estoy segura I'm sure que cuando se fueron conociendo, when you were getting to know each no other, se hablaron una sola vez. you didn't just talk one time. No se hablaron dos veces. You didn't just talk 2 Ni times, tres, nor ni 3, 10, nor 4, pero un montón or de 10, veces. but many, many ¿Por times. qué? Why? Porque cuando se ama a la persona Because when you love the person, o cuando empiezas a conocer a la or when persona, you begin to get to know the person, empiezas a gustar más de la you begin to persona. like the person more. Empiezas a querer saber más de You esa want to know persona. more about that person. Un poquito más, A little bit un more, poquito más, a little bit y un more, poquito más, and a little bit y un more, poquito más. and a little bit Y de more. repente empiezas a And salir con suddenly, esa persona. You begin to go out Empiezas with a that querer person. saber un poquito más de You la want to know a familia de little la bit about their persona. family of that Quieres person. saber cuántos hermanos You want to tienes, know about their brothers and cuántas- dónde sisters, trabajas, where they qué work, te gusta comer. what they like to eat. Toma un proceso. It takes a process Conocer a una persona. to know a person. Lo mismo que Jesús, The same way with nuestro Jesus, Salvador, our Savior. toma tiempo It conocer. takes time to know Him. No puedo decir que le We can't conozco say that we know cuando Him, no he pasado tiempo but we con él. not spent time with Him. Toma tiempo It takes conocer una time. persona. It takes time to know a person. Y cuando ya tú empiezas a conocer a esa And when persona, you begin to get to know that person, tú quieres inclusive you want to be inclusive ser un poquito más personal. and to be a little bit more personal. ¿Verdad que sí? Isn't that right? Yo sé que los matrimonios I know aquí that the marriages no se here, conocieron a la distancia. didn't know each ¿Verdad que other long sí? distance, right? Tuvieron que estar You had to reuniéndose. be, meeting each Y si other. era por la distancia, And if tú it en was for the Estados distance, Unidos y el otro en Bolivia, One was in Bolivia and the Empiezan other one was con- there. You begin by, pegado a ese teléfono. you be stuck to that phone. Horas y horas. Hours and hours. Horas y horas. Hours and ¿Por hours. qué? Why? Porque cuando el amor empieza a Because crecer, when love begins to grow, gloria a Dios, glory to God, ese amor that love, es inseparable. it's inseparable. Bendito Dios. Blessed be the Cuando nos Lord. enamoramos de When we Cristo, fall in love with Jesus Christ, ese amor es inagotable. that love, it doesn't quench. Entre más le conozco, And the more that we get to know quiero Him, saber más de we want to él. know more of Him. No me es suficiente It's not sufficient what I hablar con have. él. Do you want to speak more? Yo quiero oír de I él. want to hear Him. ¿Cuántos quieren oír de Cristo? You also want to hear ¿Cuántos from quieren God. seguir oyendo de Cristo? You know how many want to hear from Christ? Enamórate de Fall in él. love with Him. Enamórate
Enamórate de su Fall in love palabra. with him and his Hazte word. uno con él. Make yourself one with Así como him. los matrimonios In the same way in the marriages. llegan a ser uno después. No se quedan solos, You ¿verdad? won't be alone, Se right? unen en matrimonio You're santo, united in a holy porque no fue marriage suficiente because it wasn't enough seguir solamente to just be hablándose speaking on the phone en diferentes lugares. or in different places. Ahora vamos a vivir Now juntos. we're going to live together. Y para vivir And to juntos live together, debe de haber un matrimonio. there should be a No marriage. solamente una unión física, Not only a physical union, pero una unión but espiritual. a spiritual union. Porque cuando uno se une Because one físicamente, unites se physically, une espiritualmente. you also unite Por eso el spiritually. matrimonio es That's why sagrado. marriage is Por eso el sacred. matrimonio delante Marriage de Dios before God, es sagrado, es it's santo. sacred, it's holy. Porque cuando tú te unes con la persona, Because when you unite with a no person, te unes solamente con su you don't cuerpo, only unite with their body, pero te unes con su espíritu. but you unite with their Y spirit. los dos vienen a ser And uno. the two become one. Uno. One. Ustedes no se dan cuenta. You remember, Después que los años van pasando, after the years la pared continue, empiezan a parecerse uno como el the otro. pair, they begin to Empiezan a begin tener to un look like each other. parecido. They seem like they're the Porque no same solamente se unieron corporalmente, because they didn't just unite corporally, pero es una unión espiritual. but it's a spiritual union. ¡Aleluya! Hallelujah. Por eso tú puedes saber que tu That's why you esposa can está know pensando. Tú that your puedes wife- percibir que tu You esposa can está perceive pensando. what your wife Tú is puedes thinking. percibir lo que You can está perceive sucediendo. what is happening. Porque no es solamente una unión Because not only a física physical union ni emocional, or emotional, es espiritual. it's spiritual. Por eso Dios That's puede why God confiar can trust en nosotros in us. que le hemos conocido. That we Porque knew Him. empezamos a ver a través de los lentes de Dios Because we también. begin to see through the eyes Y of God tenemos also. oídos para escuchar la And we voz, have ears el Espíritu to de hear Dios, the Spirit of porque God nos hemos unido con Él. because we're united with Y esa Him. es la confianza And that's the que confidence Dios tiene con that nosotros, God has with us, que Él puede that He depositar en nosotros can deposit in us poder legal, legal power, autoridad authority, legal, legal de que authority, vamos a funcionar that so we can en function la capacidad in the en que capacity Él nos ha llamado that a He's called us funcionar. to and ¿Qué that le we should dijo a sus work. discípulos? What did He do with His disciples? Ve y predique Go and preach el evangelio the gospel de la paz. of peace. Pero Él no nos dejó simplemente diciéndoles, vayan. But He didn't just leave them saying, go. Pero Él les dijo, He said, yo les he dado, I've given you, les he dado I've given them autoridad authority para sanar a los to heal enfermos the sick y para echar fuera and los to cast out demonios. demons. Por eso es importante That's why it's important conocer lo que Dios to know ha depositado en cada what uno de God has nosotros. deposited in each one of Lo que us. depositó no es algo leve. What He deposited in us is not something that's Es just light. It's poderosísimo. so powerful. Y tenemos que empezar a verlo And we como, have to begin to know. como Él lo ve en And nosotros. we have to see it the way He sees it in Somos us. sus hijos. We are His children. Hemos sido delegados. We've been delegated Autoridad authority, delegada legal para authority actuar en su nombre. to act in His name. Mira, la palabra de Dios nos Look at the dice Word of God, it says. en Lucas 10:19 In Luke 10:19, que Jesús se le enseñaba Jesus was con teaching exaucía, with exousia, con with autoridad. authority. Leamos We read Lucas Luke 10:19. 10:19. Dice, he aquí, Jesús hablando a sus discípulos Jesus is speaking to nuevamente. His disciples again. He aquí os doy potestad. I've given you authority. Esa palabra This potestad word, nuevamente authority quiere decir again, poder, means power, autoridad, authority, de hollar to serpientes trample on y snakes escorpiones and y scorpions, sobre toda and to fuerza overcome all del power enemigo. of the enemy. Y qué lindo dice. How beautiful it says. Y That nothing, absolutamente nada absolutely nothing os dañará. will harm you. Esa es It's a promise. Hallelujah. esa We should promesa. take that promise. Aunque ando en valle de sombra Even if de we walk in the muerte, shadow of the no valley of temeré death, mal alguno, we will not be harmed porque Él estará conmigo. because He's with Su me. vara y su callado me His infundirán rod and his staff, aliento. they're with Aleluya. me. Hallelujah. Alguien necesita escuchar Someone esta needs to hear palabra that hoy. word today. Alguien necesita Someone needs to agarrarse hear, de esta to palabra. grab that word. No hay nada imposible There's nothing para impossible Dios. for you. Hemos vivido momentos We lived in duros, times that were very hard, difíciles. difficult. Le comentaba a mi hermano My acá, brother qué was telling me bueno here, conocer al Señor. it's so good that he knows the Eh, word.
7 años atrás, 7 years ago, mi esposo se fue con el Señor. my wife went, Y fueron with los the Lord. momentos más difíciles de mi and it vida. was so difficult in my life, 7 months. Fueron momentos más duros para mis hijos. It was so difficult for my children. Fueron momentos más duros para la iglesia. It was difficult for the church. Pero como le decía al hermano, But as I told my brother, si no hubiéramos conocido al if Señor, we hadn't known the Lord, si yo no tuviera una relación con Dios, and I haven't had the relationship si with yo no God, tuviera pasando tiempo if I had con not Él, passed time with Him, ¿dónde yo estaría hoy? where would I be today? ¿Dónde tú estarías Where hoy? would you be today? Pero porque tengo una relación con Because Dios I have a y relationship los with años God. de conocerle, And the years that I've known Him, Él se ha manifestado en mi vida He manifested in my life. y me ha mostrado quién Él es And He showed me who He is. y me ha dicho quién yo soy en And He Él. showed me who I am in Him. Y Él me ha dado And palabra He's given me a y word. me ha dado And promesa given me y promise. me ha dicho And he said, lo que nunca viviste en tu juventud, What I never saw in my youth, vas a vivirlo en tu vejez. you're going to leave it now in Y your, esa in your, palabra in, estoy in now. abrazada y arropada con ello. And I'm hugging and roping Porque lo myself in that mejor word. está por venir. Because His best is yet to Lo come. mejor está The por best is venir. yet to come. Aleluya. Hallelujah. Porque mayor es el que está Because en mí que greater el is que the one está who en is el in me mundo. than he was in this Yo no world. sé lo que tú estás I don't know pasando. what's happening with you. Dios sí lo sabe. God knows. Algún familiar enfermo. Maybe a sick family Algún member. familiar en la casa tuya, en tu país. Maybe a family member in your Alguna country. situación con tu hijo, A con tu hija, situation with your son or con un daughter. familiar. Or with a family member. Acuérdate Remember que tu lucha that your battle no es con sangre ni carne, is not against flesh and sino blood, con principados, but against con principalities, potestades, power, gobernadores de las tinieblas, governed que in the Jesús los darkness. expuso públicamente, That los Jesus derrotó en la cruz. Took them out publicly on the Y si Él cross. las derrotó en la cruz, And if He did that on the cross, quiere decir He wants to que Él say nos ha dado a nosotros that He's given autoridad us también. authority also Aleluya, para Hallelujah. caminar to sobre walk serpientes over the scorpions and escorpiones, snakes, y no nos hará daño. and they will not harm us. Tomemos esa promesa Let's hoy. take that promise Y today. no pelees ya con tu hijo. And don't fight with No your son pelees or más con daughter. tu esposo. Don't fight with your Ni con tu husband or wife. esposa. Con tu jefe en el Or trabajo. with your boss at your Tu job. enemigo es Your Satanás enemy y is sus Satan demonios. and his demons. No son las personas. It's not the people. Son los espíritus usando a las It's the personas. spirits using those Pero people. Cristo te ha dado But Christ autoridad has given you authority para usar su nombre. to use His name. ¡Aleluya! Hallelujah. En su In nombre His name, I will cast out demons. In my name, I will put hands over the sick, y sanará. and they will be healed. Pero hay otra situación. But there's another Yo situation quiero presentarles esta that I want to mañana. present to you this morning. Sabemos ya la autoridad que significa. Knowing the authority, what it Sabemos el means, poder que Dios nos ha dado. knowing the power that God has given us. Pero también But queremos also, saber we all want to know quiénes somos who we are nosotros en Cristo Jesús. in Christ Jesus. ¿Quiénes realmente somos? Really, who are we in Christ ¿Tú Jesus? sabes quién eres en Cristo Jesús? Do you know who you are in Christ Jesus? Es una pregunta que quiero que te hagas a ti mismo. It's a question that I'd like for ¿Quién you soy to ask yo? yourself. Who Ahora am que I? tengo a Jesús, Now that I have Jesus, ¿quién soy yo? who am I? La palabra del Señor The word of the Lord nos anima cada vez encourages each que time leamos that we read it, lo que Jesús hizo por nosotros what Jesus did for us en la cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Fue colgado allí, He was no nailed simplemente there, para que fuera un espectáculo, not just no, to be a spectacle. fue para salvarte a ti y It a was to mí. save you and Nosotros me. éramos los que teníamos que estar We were clavados the allí. ones who should have been nailed to the cross. Y nos dio un nombre And He gave us a name que sobre a name cualquier otro nombre. above every other Este name. nombre That name, tú y yo tenemos derecho de usar. you and I have the right to use. Primeramente, First, tenemos que reconocer we have to know Him. que el que está en Cristo Jesús Those who are in Christ, hallelujah. nosotros somos ricos en Cristo We are Jesús, rich in Christ Jesus, ricos en espíritu. rich in the Spirit. Bendito sea su nombre. Blessed be His name. Por eso en Juan 16, We're going to go to John 16. Jesús le dice a sus Jesus discípulos, said to His disciples, pero os digo la verdad. I tell you the truth. Juan 16, John versos 16, 7 al 8
y después el verso 10 y 11. We're going to go to 7 to 8, then 10 to 11. La promesa, The la promise, palabra, the la word, promesa. the promise. Pero os digo la verdad. But I tell you the truth, Os conviene que yo me vaya, it's better that I go porque away. si no me fuera, Unless I go away, el consolador the advocate no vendría a vosotros. will not come to you. Mas si me But fuere, if I go, os lo enviaré. I will send him. Y cuando Él venga, And when he comes, convencerá al mundo de pecado, he will prove the world de to be wrong justicia about y sin de juicio. and righteousness and De judgment, justicia, about por cuanto voy al Padre sin, because those who do not believe in me, y no me veréis más. because I'm going to the Y de Father, juicio, where por you no cuanto longer el see me, príncipe de este mundo and about judgment, ha sido because the prince of the ya world juzgado. now stands condemned. Por eso nosotros no podemos caminar en temor. That's why we don't have to walk in fear. El enemigo ya ha sido juzgado. The enemy has been Ha judged. sido derrotado. He's been defeated. Aleluya. Hallelujah. Y después dice el verso 13. And San after Juan verse 16, 13. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, When he, the Spirit of truth, comes, Él os guiará He ¿a will qué? guide you A toda verdad. to all truth. Aleluya. Hallelujah. Dios nunca te va a hablar una parte de verdad. Te va a God hablar will not just give you a part of the truth, toda la He'll verdad. give you all of the ¿Y qué truth. significa todo? And what does everything mean? Todo significa todo. Everything means no everything. deja nada por fuera. He will not leave anything Por out of eso that. nosotros tenemos que hacernos That's why we have to be intimate with God. así como los matrimonios In the se han same way hecho their marriages íntimos are, el that uno they're con el intimate otro. with one another. Porque el Espíritu de verdad Because the Spirit of truth nos guiará will a guide toda us verdad. to all truth. Porque no hablará por su propia cuenta, Because we'll not be speaking on our own, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán He will not only de speak what venir. he hears, but he will tell you what is yet to come. Es importante que It's sepamos important that we know quiénes somos en Cristo Jesús who we are in Christ Jesus para ejercitar la autoridad dada por Dios. to exercise the authority given by Tenemos God. que saber quiénes We have to know somos en Cristo who we Jesús. are in Christ Jesus. Y el enemigo ha empezado a bombardear And the enemy will come la to bombard you, identidad no solo de los your niños, identity not only of the children, la identidad the aún de los identity jóvenes, even of the young aún people, de los even adultos. the adults. ¿Cómo es How is posible it possible que un hombre ahora quiere ser that una a mujer man now wants to be a y woman que una mujer quiere and ser that a un woman hombre? wants to be a man? ¿Cómo es posible How hoy is en it las possible escuelas in school que tienen salas para el que that se has siente querer rooms ser un animal, un that perro? you can be an animal or a Entra a dog, esa sala y puede you go into another ladrar room, y actuar como un perro. or you begin to act like a dog? Amados, Beloved, algo no está bien. something's not right. Es para que la iglesia se despierta. It's for the church to wake up, Actuemos. that we act, Nos da derecho that we have legal authority para ir en contra de esos espíritus to go perversos against those filthy spirits que han salido del infierno that have gone to a hell, pervertir a nuestra to niñez. pervert our youth, Que la iglesia se levante that the hoy. church rise up today, Sepamos quiénes somos en Cristo that we know Jesús. who we are in Christ Cuando Jesus. hablamos de identidad, When we speak about identity, no podemos hablar sin we can speak sin mencionar la without mentioning paternidad. fatherhood. Por eso es importante That's why tener it's important tiempo con Dios to have time with God en su palabra, and His Word en su presencia. and His presence. Él es nuestro Padre. He's our Father. Tenemos una nueva creación. We have a new creation. Somos nueva We criatura. are a new Tenemos una creation. nueva We have a naturaleza. new nature. Y dice el que está en And it says, Cristo the one es is in una Christ nueva It's a criatura. new Y creation. cuando decimos que en la identidad empezamos a decir, mira, And when we say an identity, we say, estas son look, tus hijas, ¿verdad? those are your Y children, se right? parecen a ti. They look like you. ¿Por qué? Why? Porque salieron de ti. Because they came from you. Nosotros empezamos We a parecernos Begin to como Dios. begin to No appear like somos God. Dios. We're not God. Nos hizo a su imagen We're made in His y a su image semejanza. according to His likeness. ¿Y qué quiere decir imagen y semejanza? And what is His likeness and His No image? puedes cambiar eso, tratar You de can't cambiarlo para change otra that cosa. and then change it, turn it into something else. Quiere decir que te pareces. It would say that you Tienes un appear. parecido. You Hey, appear es like Him. más, cuando Pedro When Peter rehusó reconocer que él era uno de los Jesús, de los que seguían de Jesús. that He was like Jesus, Él era uno de sus seguidores, He uno was de one sus of, discípulos. He was one of His disciples. Y dijeron, oye, He said, look,
Tú eres uno de ellos. You're one of him. Hablas como You ellos. speak like him. Hueles como You ellos. smell like him. Porque entre más tú estás con una persona, Because the more you're with like the empiezas a person, parecerse a you ellos. begin to be Empiezas a hablar como you begin to ellos. speak like Empiezas them a pensar como ellos. and think like Entre them. más tú pasas con Dios, The more you vas a spend empezar time a with hablar God, como you Dios begin to habla. speak the Vas way a God empezar a ver speaks. como Dios And you ve. begin to Por see eso es things the way God sees importante us. pasar tiempo, That's why it's tiempo, important to y spend tiempo, y time, tiempo con spend time Él. with God. Tenemos los rasgos. We are risk. Rasgos tenemos parecido. We seem like him. Parecido We carácter. have the same character. Él espera que nosotros He tengamos su waits that we have carácter. his Por eso character. está el fruto del Espíritu. That's why there's the fruit of the En Spirit. Gálatas 5, para los que no saben In qué son el Galatians fruto 5, del for those who Espíritu. don't know what the fruit of the Busca Spirit is, Gálatas 5, look at Galatians 5, 22 en adelante. 22 and Que more habla and above. De It cómo el speaks creyente tiene que conducirse. about how the believer should conduct themselves. ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de What are our attitudes situaciones adversas? toward the adverse Y situations? siempre vamos a tener We're always going to situaciones have situations, adversas. adverse ¿Cuál es situations. nuestra actitud What is cuando our estamos attitude pasando when those things are por el happening? fuego, By the por el fire, desierto? in the desert. ¿Cuántos pasan por el desierto? How many are passing through A the veces desert? tú hablas y pides a Maybe you Dios y no hay speak, respuesta. You ask and there's no answer from God. Estás esperando. You're waiting. ¿Cuál es tu actitud cuando estás What is your esperando? attitude while you're waiting? Es fácil de decirlo, It's easy to say, pero cuando lo estás viviendo, but when you're living it, ¿qué haces? what do you ¿Qué do? dices? What do you ¿Cómo say? te comportas? How do you behave? El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit dirá mucho en ti. gives a lot in you. Aleluya. Y uno de los Hallelujah. frutos es paciencia. And one of the fruits is patience. Hallelujah. Hallelujah. Cuando alguien te pisa el dedo gordo de tu pie, When you know, what does that mean? no es, ay, qué sabroso esa pisada, no, When ¿verdad? you hurt your foot. Alguien te pisa el When, dedo gordo, when someone steps on your big foot. toe. Big toe, thank you. No vas a decir, ay, qué dulce. You're not going to se say, oh, that's sintió. so nice. It feels so good. Tú vas a decir, You're ¡ouch! going to say, ouch. Dolió. Oh, that hurt a lot. ¿Verdad que sí? Isn't that right? Porque esa es nuestra naturaleza. Because that's our nature. Pero cuando alguien viene ahora y te But when dice someone una comes to palabra you, grosera, Says it tells you a word, grosera. grosera, Grosera. Like an ugly word. una palabra An ofensiva, offensive word. te ofendieron. And they offend you. ¿Cuál es tu actitud What is your ante esa attitude? ofensa? Against that offense. Es otra cosa, ¿verdad? That's another thing, right? ¿Cómo lo vas a trabajar? How are you going to work in that ¿Cómo vas a situation? responder a How esa are you going to ofensa? respond to that offense? La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que el amor that love, de Dios, the love of God, no tu amor. not your love, Porque si fuera por tu because amor, if it was for your olvídate. love, forget Porque it. es fácil andar en la carne. Because it's easy to walk in the flesh. Es fácil decirle It's easy. dos verdades a esa persona y seguir It's para easy adelante. to say what you want to say to the person and continue on. Pero en Cristo Jesús, But in Christ soy Jesus, una nueva criatura. you're a new creation. Las cosas viejas pasaron. The old things have Todas passed son hechas nuevas. and everything's made new. Simplemente, Señor, Only the te los Lord, entrego en tus manos. it gives it in your hand. Enséñame a perdonarles. Teach me how to forgive. Enséñame a amarles. Teach me how to love Porque them. tú me mandas Because you tell me to, a Lord. amar You tell me to y a love orar and pray por mis enemigos. for my enemies. ¿Cuánto más How many los more del cuerpo de Cristo? with the body of Los que Christ? ya te conocen. For those you know, Porque no hay que ir muy lejos because you're not very para far from hacer them. que alguien te ofenda. It doesn't take a lot for someone to Aquí offend mismo you. puede haber gente que te It can ofende. be people here who offend you Porque su personalidad because their personality tal vez no es como la tuya. maybe is not like yours, Y están en un proyecto de un proceso que And Dios they're- está haciendo. en and they're sus going vidas. through a process in their lives. Todos pasamos por procesos. We all go through Y todos processes, tenemos que entender and we have to understand que Dios está trabajando that en God nuestros is corazones. working in our hearts. Pero no quiere que te quedes pasivo tampoco. I don't want you to be passive either. Tú tienes que saber qué You have to fue know what happened que el enemigo utilizó a esa persona. and how the enemy used that person. Tú tienes que conocer a You Dios, have to know God, pero también tienes que but you conocer a also tu have to know enemigo. your enemy, Y tienes que saber con and quién you have estás to know peleando. who you're fighting against. No estás peleando con ese hermanito. You're not ni fighting hermanita. against that Tú sister or estás peleando brother. con tu You're enemigo, fighting Satanás. with your enemy Y Satan, tú tienes que conocer qué And you tú have to tienes know en Cristo Jesús. what you have in Christ ¿Qué Él te ha Jesus, dado? what He's given you, ¿Quiénes somos? who we are. Miren, Look, existen identidades distorsionadas. there are distorted identities. Todo depende de tu crecimiento. Everything it depends on your knowledge, on your growth. ¿Dónde y cómo, en qué Where and ambiente how
fuiste and crecido, what environment you were born los in, valores de la the familia, values of the family, valores donde uno empieza a values reconocer where one begins que to es valioso, recognize se empieza desde el hogar. what is value Y eso es lo begins que in está the place that faltando you hoy en día were. en nuestro mundo, en nuestra sociedad. That's what's Se missing ha in our perdido world totalmente and in our el sentido society. de lo que es la We've familia. lost what it means, what a family Y means. para muchos es fácil And for mandarlos many, a la escuela, It's easy to give that to the school to pero la handle, primera escuela es but el the hogar. first school is in the Y home, desde ahí and it's from there empezamos a tener we begin identidad. to have identity. Eso es tan sencillo, It's so simple, pero hoy día but lo today han we complicado. made it complicated. Lo han complicado tanto. We've complicated it Ay, so que si mi much. hijo se siente ser mujer, que él sea Oh, mujer. you know, my son wants Que to be si a mi woman, hijo it's se siente okay. ser hombre, Oh, if my mi daughter hija wants to quiere ser hombre, que sea wants to be a hombre. man, let him be a man. Amados, Beloved, ¿qué Biblia estamos leyendo? what Bible are we reading? ¿Sabemos qué Dios nos ha dado? Do we know what God has given No us? podemos cambiar al We hombre, can't change man, pero podemos cambiar nuestra actitud. but we can change our attitude. Volvamos a la palabra. Return to the word. Volvamos a tomar lo We que need Dios to nos ha dado. return to what God has given us. Autoridad sobre los espíritus Authority inmundos. over filthy spirits. Atarnos To bind en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Él dice lo que atamos aquí en la tierra that what we será bind atado en on los earth cielos. will be bound in Y heaven. lo que desatamos aquí en And la that what is tierra released on será earth will desatado be released in heaven, en los cielos. in the heaven. Miren, Look. para ir terminando, To finish, me acuerdo de un libro que se llamaba El discípulo I no remember a nace book. sino a disciple se isn't born, he does. lo mismo cuando The same estamos thing. creciendo los hijos. When we're, teaching Uno our va children to grow, formando we're carácter forming their en los character hijos. in our children. Cuando ve que están, When we see- están torciéndose para un lado When they're turning contrario, for a contrary way, como una mata, ¿verdad? Que tú creces, una planta, que you, tú creces. you- like a plant, Y de when repente esa you planta plant está it, and the doblándose. plant begins to fall Y no down, sabes que no debe de ir para allá, and tiene we que know that it mantenerse shouldn't go recto. here, it should be standing ¿Qué tú up. haces? What do? ¿Le pones un qué? You put like a Un stick. palito, You put algo a stick para to mantenerlo help to maintain it erguido. and guide it to grow straight. Y Dios nos ha dado a nosotros And God has given balance. us balance. Nos ha dado balance. He's given us No balance. podemos estar muy de un lado. can't be one y to- estoy too far un one día en la way, iglesia, one day in tengo la church, palabra un I día, have the word one tengo la day, relación I con have the Dios relationship with hoy, y God one day, mañana and then tomorrow vuelvo a I la vieja vida de return pecado. back to my old ways and into sin. No va a funcionar. It won't work that way. No puedes representarlo You a can't él represent en him una that way. condición en que estás There's a confusion, desequilibrado. and you're Dios nos está llamando a you're not in volvernos a equilibrium. alinear con él. We have to return back and Alinear align con with él. God. Mira lo que dice de nosotros en Apocalipsis 1:6 y Look ya at voy what it terminando. says in Revelation Estos 1:6. son los últimos pasajes que These les are the voy a last dejar hoy. passage that I'm going to leave with you. Apocalipsis 1:6. Revelation 1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. And has made us to be kingdom and priests to serve God and the Father, and to him be the glory and power forever and ever. Amen. De modo que lo que Dios está diciendo What a God is sus saying hijos, to his children, que hemos sido nacidos that de we've been nuevo, born que again, tenemos su that we have naturaleza. a nature. Él nos está He llamando is calling us reyes priests y and sacerdotes kings para Dios el Padre. for God the Father, Él nos ha dado He's given una us posición, a position, no para que te eleves en la cabeza, not so that you live in sino have it in que your sepas head, en el but mundo that you know in the espiritual spiritual realm que tú tienes derecho y that you have autoridad right and authority dada por Dios el Padre, given by God the Father, no por tu mamá ni tu papá, not by your mom or your dad, no la herencia terrenal. not for your Tú tienes earthly herencia inheritance. celestial. You have heavenly Y Él nos inheritance. ha dicho que somos And he reyes said y that we are sacerdotes. kings and priests. Mira, dice también It also says que estamos sentados that we are seated juntamente con Cristo together with en Christ. lugares donde And where, which place? In heavenly places. cuando oremos, When we pray, oremos desde esa we pray posición. from that position. ¿Cómo tú te ves cuando How do you oras? see yourself when you ¿Te ves pray? tirado por ahí por Do you el see piso? yourself there on the No, floor? Dios te No. elevó, nos ha elevado. God has raised Nos us up and elevó elevated para us que estemos sentados so that we could be juntamente seated con Cristo together with en Christ lugares celestiales. in heavenly Y desde places. esa
posición, And from that position, tú vas a delegar, tú you're vas gonna a delegate, legislar, you're tú vas gonna a gobernar. you're gonna govern Primero, first. tu carne, your flesh, tu carne, your flesh, tus pensamientos, your thoughts, tus sentimientos your feelings se van alineando con Dios will be aligned with God y su palabra. and His Word. Y cuando tú tienes eso bien claro en And when you ti, have that very clear in tú tienes you, una identidad en you Cristo. have an identity in Christ. Somos reyes y We are kings sacerdotes. and priests. Puedo gobernar mi carne. I can govern my porque flesh todo lo puedo en Cristo because que I me can do all things fortalece. through Christ Jesus. Porque mayor es el que vive Because en greater mí is He who's in me que el que está en el mundo. than he who is in this world. Y todo lo que pidiera al Padre And everything I creyendo, ask the Father Él ha believing, prometido dármelo. He's promised to give Él me. me ha llamado He has called me reyes kings y and sacerdotes priests para Dios el Padre. for God the Father. El hecho de que Dios afirme The way that God affirms que somos reyes that we're kings no significa que tenemos dominio sobre las personas, doesn't mean we have dominion over sino people, que but tenemos it autoridad means we have authority, espiritual a spiritual y authority, dominio propio. and self-dominion. Mira, una de las cosas que Dios Look, dice one que of no the nos ha dado things- espíritu de temor, God hasn't given us a spirit of sino de fear, qué? but a Poder, spirit of power, de amor of love, y dominio and propio. self-dominion. Cuando llega el momento que el enemigo When there are quiere moments- tirarte una curva, When the enemy wants to throw a curve tienes at que saber que es you have to know momento in this moment, de actuar en dominio propio. it's time to act in your own Es ahí self-dominion. donde uno se da It's there cuenta where one needs to qué está remember, dominando en mí, what am I governing qué in me me? está controlando. Who is controlling Mis me? sentimientos, Is it my thoughts controlling me? mi carne quiere My tomar flesh venganza, Wants to take revenge? o el Espíritu de Dios Or is it the Spirit of God que me ha dado dominio that has propio. given me self-dominion? Y para terminar, And to finish, vamos a ir we're going to go. al segundo libro, al primer libro de Pedro, 1 Peter capítulo 2, chapter 2, verso 9. verse 9. Ahí donde habla There's where it speaks about el apóstol Pedro, the Apostle Peter hablando a la iglesia. speaking to the church. Mas vosotros sois linaje escogido, But you're a chosen people, real sacerdocio. a royal Es que le priesthood. estoy trayendo estos He's versos breaking these porque verses necesitamos saber because we quiénes need to know who somos en we are Cristo in Jesús. Christ Jesus. No puedes continuar You can't continue mirándote looking at como yourself el diablo te ha The way the presentado, devil has presented you for yourself, viviendo en el pasado. living in the past. Eso tú eres en el pasado. That's who you were in the past. Pero ahora Dios me ha dado una But God nueva vida. has given me a new life. Tengo una nueva relación. I have a new relationship. Me casé con Dios. I got married with Yo God. le digo, yo estoy viviendo la mejor vida I'm que living estoy the best viviendo. life that I'm living Porque mi mejor amigo because ahora my best friend now es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. No hay otra. There's no other person. 40 años de casada. 40 years married, Pero Dios me dice, no estás sola. but God says you're not alone. Antes de que conocieras a tu esposo terrenal, Before I knew my earthly husband, me conocías a mí. you knew me, Y así ha sido, es cierto. and that's the way it is. It's true. Desde que yo conocí a Cristo, Since I a knew la edad de Christ, 15 años, about 15 me years, casé a los 20. I got married at Él me 20. recordó, He reminded me, antes que lo conocieras a tu esposo, before you knew your a mí me husband, conociste. you know me Y first. nunca te he dejado. And I will never y leave nunca you. te dejaré. And I will never Estaré leave you. contigo hasta I el will be fin. with you until the end. Reyes y sacerdotes Kings nos ha and llamado. priests, Nación santa. holy nation, Pueblo adquirido por Dios. God's special position, Para que anunciéis. so that you declare. Dios quiere que anuncies God wants you to declare that you announce las virtudes the praises de aquel que te llamó of him who called de you las tinieblas out of a a darkness su luz admirable. into his wonderful light. Así nuestra vida se convierte That's our way, our life en un converted, altar viviente and a living altar en donde honramos a Dios where we honor God con nuestras palabras, with our words, decisiones decisions, y servicio hacia Él y and a los service demás. to him and others. Esta hora This yo moment, quiero hacerte un llamado. Inclinamos nuestros rostros. let's incline our faces El llamado and our hearts. es doble.
It's a double calling. Es un llamado doble. It's a double Y calling. gracias a Dios por los músicos. Voy a pedir que pasen, sí. I would like for the Tuvimos musicians un to please tiempo come muy forward. hermoso de adoración A esta mañana. we had a beautiful Siguen time adorando al Señor in con esos praise and worship. cánticos. We're going to Y continue with llévenos these nuevamente a songs su presencia en to esos bring him back to cánticos. his presence with El the llamado songs. que voy a hacer hoy The call that I'm going to do today, es un llamado doble it's a double calling de autoridad y of servicio. authority and service. Puede ser que estás luchando It can contigo be mismo. that you're fighting with yourself. Hay decisiones There que are tienes que decisions tomar that you have to y make, te sientes jalado and you feel pulled de un lado para otro. one side and the Te other side. sientes confundido. You feel confused. Oyes voces. So there you hear Una voices. voz te dice por aquí, One es, voice, see that otra here voz you te are dice here. por allá. Another one says Una to go voz te here. dice diga A voice esto, that otra says voz te say dice this. diga lo otro. Another voice that says do ¿Para this. quién vas a escuchar hoy? But who are you going to listen to today? Dios te dice hoy, God tells you si today, oyeres hoy mi voz, if you hear my voice, no endurezcáis sus corazones. you will not harden your hearts. Pero humillémonos, But we humble pero que nos ourselves. humillemos But that we humble y ourselves permitamos and we allow que Él tome control. that He take control, Que Él sea el que tome that He be control the one to take de las control decisiones of our decisions que has de tomar. that we make. Ahora hemos entendido Now we understand que Él nos ha hecho that He made us reyes y kings sacerdotes. and priests, Y eso and significa that means que tengo una nueva identidad that I have a new identity en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Tengo una asignación. I have an assignment. Jesús llamó a sus Jesus discípulos called His y disciples, Jesús te llamó a ti y a and mí Jesus called you and me, y nos armó de poder y de and He autoridad. armed us with power and Y Él authority. quiere que caminemos, And He wants us to que walk, funcionemos that we function en esa autoridad, in that authority, usando su nombre que nos ha using His dado name that He gave para us ir contra todas las acechanzas del diablo. over all the advancement of the Si en enemy. esta mañana And this morning, estás con alguna lucha interna, if you're with an internal struggle, yo quiero que pases acá I adelante want you to come y forward. vamos a orar por ti. We're going to pray for you. Puede ser que todavía estás en un valle de decisión Maybe you're in a valley of a decision para aceptar al Señor. to come to the Lord. Quieres abrir tu corazón I want you to open your y quieres heart que Él sea el Señor de tu vida. and that He be the Lord of your life. Pero has tenido luchas con eso también. But that could be a battle for that as well. Tú sabes que Él es el camino. You know the way. Tú sabes que Él es la verdad. You know that He's the Tú truth. sabes que Él es la vida. You know that He's the life. Pero tienes luchas But you have para battles aceptarlo. to accept it. Hoy Dios te dice, Today, God says, abre tu corazón, open your heart, venga a mí come to me, y yo te sanaré and I will heal you, y yo te restauraré and I will restore you, y yo te voy a redimir and I'm nuevamente. going to redeem you. Puede ser que tu vida de oración It can be your prayer life. no está donde debería de estar. It's not where it should be. Te has confundido, You've confused. te has distraído. You've been distracted. Dios dice, ven a mí hoy. God says, come to me. Yo estoy con mis brazos I'm abiertos with my arms open para to restaurarte, restore you, para amarte, to love you, para entregarte nuevamente to come to you again, la paz que necesitas en tu to give you alma. the peace you need in your soul. Si alguien hoy If someone today está padeciendo por alguna enfermedad, is dealing with a sickness, pido también que pasen adelante. I ask that you also come forward. La unción de Dios está The anointing of presente God is present para sanar a los enfermos, to heal the sick, para dar libertad al oprimido.